Continuamos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo, 11 de la mañana con 34 minutos en todo el país. Momento de recibir aquí en la mañana del 11 a la señora Fernanda Rodríguez, presidente de la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez. ¿Cómo estás, Nani? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, muy bien, por suerte, muy tranquilo todo. Bueno, me alegro mucho. Nani, la primera pregunta, la seguridad vial en épocas de pandemia. Hoy nos desayunamos con 2 fallecidos más en accidentes de tránsito en Uruguay. Nosotros decíamos que estamos hablando desde el 13 de marzo del COVID-19, del coronavirus, de esta pandemia, pero dejamos de hablar y en realidad nunca lo hicimos con la seriedad debida de la pandemia que significan los siniestros de tránsito, que hace muchos años que está instalada y que se lleva una cantidad de vidas enorme en Uruguay y parecería que no nos afecta. Bueno, ese es uno, yo creo que de esta pandemia o toda esta etapa que estamos viviendo, a todos nos está sirviendo en todo el planeta para ver la realidad o ver la vida que llevamos desde otra perspectiva. En nuestro caso, que miramos mucho el tema del impacto de los siniestros de tránsito en la población, en las poblaciones de los distintos países, no podemos dejar de evitar de comparar las cifras, aunque indudablemente es incomparable, pero al final del día son vidas que se pierden. En el caso de los siniestros de tránsito sabemos que los podemos evitar si tenemos políticas firmes, si salimos a fiscalizar, si usamos las medidas de seguridad correctas, si tenemos control de la velocidad, carreteras seguras, vehículos más seguros. Bueno, todo ese tipo de medidas sabemos que podríamos estar bajando, si aplicamos la receta y nos trasladamos en el tiempo y aplicamos la receta que por ejemplo, tiene países como Suecia, como Holanda, bueno, otros países de esa zona, podríamos estar con 70% menos, 50, 60, 70% menos de fallecidos fácilmente en nuestro país. Entonces, diciendo eso y con tu reflexión, de vuelta miro qué pasó en Uruguay en Semana Santa y bueno, Semana Santa solamente en esa semana donde estábamos todos con el pedido por favor de las autoridades de no salir de nuestras casas, que solamente salieron aquellas personas que tenían trabajos imprescindibles y que tenían que estar al servicio de lo que es esta crisis de salud que estamos viviendo. Perdimos 7 uruguayos en siniestros de tránsito y 42 quedaron graves, solo en una semana. Entonces creo que esto es un llamado de alerta, de vuelta, a entender las cifras, a atender el impacto, a reconocer cuáles son nuestras responsabilidades y especialmente a las autoridades para que sean más firmes a la hora de implementar, de exigir y de poner en práctica las políticas que tienen que ver con la reducción de los muertos y los heridos graves en tránsito. Ese es otro aspecto, ¿no? Los heridos que quedan de los siniestros de tránsito, algunos con secuelas parciales y otros con secuelas severas y permanentes de por vida, y que lamentablemente en el mundo en el que vivimos hoy todo pasa por el tema económico, el tema de los recursos. Vos hablabas de una red vial interesante para lo cual se necesita una buena inversión, vehículos que sean de buena calidad y que sean seguros, para lo cual también se necesita dinero para comprar. Bueno, pasando que me parece que acá lo que tenemos que hablar es de las vidas humanas, pero como necesariamente cualquier política pasa por temas económicos, eso sin entrar en lo que significa el costo bestial que tiene para el Uruguay las personas lesionadas con secuelas parciales o permanentes, porque bueno, significa también otra catástrofe en materia de números, de presupuestos. Bueno, nos congelamos con Nani. Vamos a ver si ahí está de vuelta. Ahí estamos. Ahí te recuperamos, Nani. Una de las cosas que el COVID nos está enseñando es la necesidad de tener camas en cuidados intensivos, en CTI, camas que estén disponibles. Y sabemos bien que en Uruguay la mayoría, más de la mitad de los fallecidos y heridos graves son conductores de motos. Y el conductor de moto, una vez que tiene un siniestro de tránsito, como decimos en la jerga del automovilismo, el chasis pasa a ser el cuerpo de la persona. Entonces, las heridas son de gravedad, el tema del casco es importantísimo, eso es lo que hace que podemos reducir en un 70% las probabilidades de tener heridas gravísimas o de perder la vida. Si usamos un casco que no tiene norma internacionalmente reconocida, o sea, que no sea un casco de calidad,
si usamos el... Bueno, tenemos algún inconveniente con la comunicación con Fernanda. Ahí se restableció. Ahí estamos de vuelta. Sí. Yo tengo, a mi hijo lo tengo prohibido que toque Fortnite y todo lo de la Play, que eso me come todo el internet, así que por acá estoy y vengo bien con la línea de internet. Buena precaución. Sí, pero bueno, volviendo al punto, los heridos de motos es donde más atención debemos prestar, y más ahora a la salida del COVID. Estamos trabajando más a un nivel más regional. Estamos viendo que hay un aumento del uso de la motocicleta, estamos viendo que hay un aumento de los fallecidos en motocicleta. En Argentina se duplicaron desde que empezó el COVID. Y eso creo que es un llamado de atención, lo estuvimos hablando con las autoridades de la UNACER, las poquitas que están nombradas porque están en proceso todavía. Y bueno, hay que trabajar duramente en ese sentido porque... Ahí estamos de vuelta, Nani. Yo te quería preguntar, incluso ahí en el gráfico, yo no sé si vos ves que pusimos COVID-19 versus siniestros de tránsito. ¿Por qué crees vos, desde la Fundación y con tu amplia experiencia nacional e internacional, que cuando de repente llevamos 17 fallecidos por COVID-19 en Uruguay y llevamos decenas de miles en accidentes de tránsito en distintos periodos de tiempo, pero ¿por qué crees vos que cuando se habla de un fallecido por COVID-19 parecería que hay toda una cuestión de una gravedad que cala en las autoridades, en la población, que todos quedamos impactados, asustados, y sin embargo cuando hablamos de fallecidos en siniestros de tránsito, parecería que prácticamente no nos afecta, salvo que sea un familiar directo, ¿no? O una amistad muy cercana. Pero ¿por qué crees vos que se da esa dicotomía cuando en definitiva estamos hablando de vidas humanas? Yo creo, y esta es una opinión personal, yo creo que porque el COVID llegó de golpe, porque nadie se lo esperaba, porque no saben el comportamiento que puede tener, no saben todavía cómo controlarlo. En el caso de los siniestros de tránsito, es algo que llegó de forma muy paulatina. Hay unas presentaciones que me acuerdo que hacía Gerardo Barrios, que a mí me gustaba mucho, que hablaba de cuándo fue el primer fallecido en Uruguay por siniestro de tránsito, y hablaba en la época que estaban las cachilas, ¿no? Estamos hablando cuando llegó el primer automóvil. Entonces, es algo que llegó muy despacio, que tiene muchos años, que sabemos cómo controlarlo, porque sabemos, hay países que están llegando ya a la tasa cero, sabemos las medidas que hay que tomar. Entonces, yo creo que de ese lugar nos hemos relajado bastante. Y creo que es un poco por ahí, por eso no quiero dejar no quiero tampoco caer en esto de que ahora que está en el COVID vamos a comparar y a salir como locos y tomar ventaja, porque no es así. El COVID es algo muy grave que está pasando, no en vano el planeta puso un freno de mano impresionante, y está todo el planeta en alerta, pero si nosotros miramos a nivel mundial, se pierden 1.000.000, creo que estamos en el 1.300.000 vidas por año, por siniestros de tránsito. Y las cifras donde más está empezando es en nuestra región, en Latinoamérica, bueno, África, Asia. Pero los países europeos lograron avanzar en eso y ya hay países que tienen, por ejemplo, hay países que ya están en 0 muertes de niños en el tránsito. Lograron superarlo y lograron transformar, mutar las ciudades, unas ciudades que estaban colapsadas por el automóvil, por la movilidad individual, donde la motocicleta y la bicicleta desordenada en caos crecía. Eso lograron revertirlo y hay un transporte público sumamente eficiente, limpio, que contamina menos, que ayuda muchísimo a la baja de la siniestralidad. Es más, van a estar viendo seguramente de parte de nosotros, de todos los actores de la seguridad vial, cuando pasemos esta era del COVID o cuando lleguemos a fin de año, vamos a ver el impacto que generó el dejar de movernos en lo que son las muertes y los heridos graves.
están bajando porque obviamente no hay autos en la calle, al no haber autos, ni motos, ni nada, cada vez las cifras globales bajan. Pero eso a mí me llamó mucho la atención y lo vuelvo a recalcar, las cifras de Argentina, donde vimos que se duplicaron los muertos en moto desde que empezó el COVID hasta ahora, es un llamado de alerta enorme para que los que estén trabajando en la prevención de los siniestros de tránsito no se queden esperando a que termine el COVID para empezar a actuar. ¿Y qué trabajo están haciendo, Fernanda, desde la Fundación en materia de prevención y concientización, ¿no? De intentar evitar también esta siniestralidad, para también no exigir mayor trabajo a todo el equipo de salud, ¿no? Que está trabajando justamente en este tema que es la pandemia. Gracias, Flor, por la pregunta. Mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora es acercándonos a las distintas autoridades con este llamado de alerta, focalizándonos en aquellas que son solamente del área de seguridad vial, para trabajar, por ejemplo, ahora Uruguay entra en la parte de lo que es la elección de los intendentes, así que cada intendente, cada candidato va a tener que va a estar trabajando en sus propuestas de cómo van a trabajar en los próximos 5 años, y ahí queremos colaborar mucho y asegurarnos que en sus planes esté integrado de forma transversal a las distintas áreas, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con cómo se mueven, tiene que ver con los controles, tiene que ver con un montón de cosas, de capacitaciones, de atención a la población. Bueno, que esté más transversal, inmerso en los distintos componentes que hacen a la reducción de las lesiones graves y muertes. Que en eso es lo que nos tenemos que concentrar, porque si la gran enseñanza que hicieron los suecos con nosotros a través de los sistemas seguros que desarrollaron, que Marcelo, ¿te acordás que lo estuvimos hablando en verano? Hizo la pausa, sí, le digo que sí, que me acuerdo clarito cuando estuvo Nani acá que hablábamos de esos tópicos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Que, por ejemplo, la medida más eficiente es la reducción de la velocidad. Si bajamos la velocidad de los conductores, ya tenemos gran parte de la batalla ganada. No es lo mismo, siempre uso este ejemplo, me encanta, no es lo mismo atropellar a alguien a 60 kilómetros por hora que atropellarlo a 40, a 30 o a 25. No es lo mismo. Yo no pretendo, nadie de los que trabajamos en la seguridad vial pretendemos que en las rutas nacionales nos traslademos a 25 kilómetros por hora. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando que en las zonas urbanas deberíamos tener velocidades de 30 kilómetros por hora, como lo están haciendo las grandes ciudades, y nadie entró en pánico, ninguna ciudad se enlenteció y se colapsó porque tomó esas medidas. Ya son muchas las ciudades en el mundo que están con eso. Entonces yo creo que esa es la medida más barata que podríamos, yo si fuese intendenta o presidenta o ministra de transporte, no sé, yo la primera que uso es esa sin duda, porque es la más barata y la que más rédito me va a dar a la hora de bajar los muertos y lo que son los heridos graves. Entonces ahí, bueno, descomprimo el sistema de salud, bueno, es bastante... Bueno, tenemos allí... Por ese lado. Ahí está. Nani... Aviso que... sí. Pará, Marcelo, di un ejemplo. Aviso que no quiero ser ni presidenta, ni ministra, ni intendenta. No, me sacaste la pregunta. Por la onda, no vayan a pensar. En realidad te voy a hacer otra pregunta, porque ya dijiste que no, pero ¿en algún momento te ofrecieron, te plantearon, te insinuaron ofrecerte algún cargo como para que seas ejecutiva en este tema, desde las políticas públicas? Sí, de todos los partidos. Por suerte me llamaron de todos los partidos y eso me encanta porque significa que tienen confianza, porque tengo una buena relación y diálogo con todos los partidos por igual, y eso me encantó. Pero no, yo me quedo de afuera de la trinchera, creo que puedo hacer un aporte también muy útil para el país. Y para cerrar la entrevista, Nani, vos hablabas de que hay países que han llegado a la cero mortalidad infantil. Desde la Fundación, vos has trabajado mucho, la Fundación ha trabajado mucho, han hecho una campaña muy intensa con el SRI, el Sistema de Retención Infantil. ¿Qué acatamiento ha habido en Uruguay y cuáles son los resultados que tenemos acá? Bueno, el que más ha trabajado en esto ha sido la Intendencia de Montevideo, también la Policía Nacional de Tránsito ha estado haciendo controles en las rutas nacionales. Después algunos departamentos, Maldonado también ha estado trabajando en el tema, Canelones se ha puesto bastante, Rivera, o sea, hay unos cuantos
que han estado trabajando, pero queda mucho porque lo que nos está pasando es que los papás prácticamente en todo el país. Después, cuando el niño ya cumple un año, ahí empieza a decaer, hay muchos padres que se relajan y ya empiezan a llevar al niño en la falda o los ponen en las sillas de repente 1 o 2 años más, y ya cuando el niño empieza a ser como más autónomo, es como que psicológicamente empezamos a ver a nuestros hijos con mayor capacidad de resolver distintas cosas y plimba, ya van sueltos en el auto. Cuando después de los 4 años cae abruptamente el uso del sistema de retención infantil, que lo que tienen que usar a partir de los 5 o 6 años es el booster, que es simplemente como un silloncito que se sientan arriba. Tú le usás el cinturón del auto que le pasás al niño. Ese cae a un 3% en algunos departamentos, creo que a nivel nacional estábamos en un 8%, es muy bajo, porque recuerden que al momento de un impacto, ¿sí? Al momento de un impacto, todo lo que está suelto adentro del vehículo va a seguir a la misma velocidad. Es decir, que si yo vengo manejando a 70, ponele, o a 60, y previo a chocar freno, podré estar chocando a unos 40 kilómetros por hora. Mi hijo, si está suelto, va a seguir a 40 kilómetros por hora y va a salir como una flecha despedido, o a pegarse con algo que esté dentro del vehículo, o a salir por una ventana despedido a esa velocidad. Entonces, la única manera, y no hay otra, la única manera es que el niño vaya sujeto de forma correcta. Y ahí va el sistema de retención infantil. Hay información en las páginas web, en Google, en todos nuestros canales de redes sociales de la Fundación. Hoy es imposible no saber cómo tiene que ir un niño de forma segura. Simplemente escribir en Google cómo ajustar correctamente a mi hijo de, no sé, 1,10 m o de 6 años o lo que sea. Llamen a la Fundación. Estamos atendiendo nosotros en este momento un montón de padres, ya que no podemos hacer los puntos de chequeos por todas obviamente las medidas del COVID. Estamos atendiendo a muchos papás por teléfono, hacemos videollamadas, con ellos los vamos guiando, y la verdad que está funcionando muy bien, así que invito a todos en Maldonado, que aquellos que tengan dudas, que nos llamen, aquellas mamás que están por dar a luz, que nos llamen si tienen dudas, pero no se las jueguen porque Bueno, la recomendación está hecha, ¿no? Exacto. Fernanda, para cerrar, te quería consultar, decías que conocías las cifras de UNACEF de los últimos días. En Semana de Turismo, ¿cuáles fueron las cifras en materia de siniestralidad en el departamento de Maldonado, a pesar de la exhortación de todas las autoridades de quedarse en casa? Mirá, tengo acá, en realidad, no tengo las de Semana Santa, pero sí tengo todas las del 2019, y sería muy interesante 36 ver ahora apenas. Sí, el año pasado tuvimos 32 fallecidos en Maldonado, 276 heridos graves, y tuvimos unos 1.800 personas de heridos leves. De vuelta, todo inaceptable, todo revertible, así que acá podemos trabajar muy bien. Yo creo que la Intendencia de Maldonado ha mostrado un compromiso a trabajar en este sentido. Hemos dado capacitación al director de tránsito, estamos... Bueno, a ver, ahí volvemos. El conocimiento. Nani, yo te agradezco muchísimo una vez más el conversar contigo, ha sido un placer. Me encanta el casco ese que tenés a tu izquierda con el escudo de Peñarol en la frente, uno de los cascos de Gonchi. Sí, la verdad que uno de los cascos icónicos de Gonchi y que bueno, siempre te acompañan. No, este es el de la campaña que hicimos con Peñarol el año pasado. Claro, pero digo, están emulando a Gonchi porque tiene incluso la firma de él en la parte Sí, en el del costado. mentón. Y bueno, y el tema de la fundación, ¿no? Claro. Bueno, pero además Gonchi era de Peñarol. Exactamente. Nos quedamos congelados de vuelta, me parece. Sí. Digo que la gloria de Peñarol siempre estuvo muy ligada a Gonzalo y a la familia Rodríguez, ¿no? Sí, ahí lo tengo, a ver si lo podemos ver, lo tengo firmado por el capitán El Cebolla, también, ¿no? que me lo dio. Qué grande. Sí. Este es el de Gonzalo, claro. es uno de los de ellos.
de los de Bonchi. Sí, sí, Eh, divino. eh, La verdad que divino. impecable. Nani, un placer. Gracias por atendernos. Te mandamos un beso grande y hasta cualquier momento. No nos podemos quedar sin el saludo. ¿Sí? No, estaba volviendo para Sí. saludar y se congeló, pero bueno, no sé qué problema tenemos con el Skype. Estamos seguros de que en la casa de Nani, Fortnite, ahí está de vuelta, no se usó. O sea que el problema es No, de la nada. puerta de Nani para afuera. Así, exacto. Bueno, gracias Nani, un beso grandote. Bueno, un beso para todos. Gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Una vez más, conversar con Fernanda Rodríguez sobre esta realidad, ¿no? Que los números son espantosos, hablan a las claras de todo lo que hay por hacer. No nos tiene que sorprender de que, bueno, la realidad esta no cambie, porque tenemos conductas inapropiadas más allá de las responsabilidades de los gobiernos nacionales, departamentales, pero la primera responsabilidad es nuestra, habida cuenta de que más del 95% de los siniestros de tránsito son evitables porque hay impericia, negligencia o imprudencia de parte de nosotros, mía, tuya, de ella, de él, de todos, de cada uno, de los que nos sentamos al volante de un auto, de una camioneta, de un camión, de una moto, de una bici o como peatones que también tenemos nuestra responsabilidad en la seguridad vial. Sí, aparte hablando de responsabilidad, justo también en estos días, ¿no? De responsabilidad para prevenir, en este caso de contagio o en este caso un siniestro de tránsito, todo es una cuestión de responsabilidad de prevención. Yo creo que un común denominador, no se lo plantea Nani, pero es que las dos cosas se pueden evitar. Total. Uno puede decir, bueno, pero el COVID-19 ¿te parece que lo puedes evitar? Y con conductas responsables, ¿cómo no? Respetando la distancia social. Siempre, usando barbijo, siempre, lavándonos las manos a cada rato, ni que hablar cada vez que llegamos de la calle, pero, o cada vez que algo, lavándonos las manos. O sea, tomando cada uno esa medida de protección. El virus puede andar por ahí, pero nosotros le ponemos una barrera individual. Y me parece que de esa manera podríamos prevenirlo, por lo menos con la magnitud que se está dando en varias partes del mundo. Vamos a una pausa, ya venimos con Gustavo Rodríguez y la información deportiva. Quédense con nosotros.